Conversamos de actualidad de política esta mañana con Daniel Manzú y con Pato Fernández. Llegó la hora, pues, Daniel. El miércoles 23:59, lo que hemos definido en este programa como el momento Carlos Maldonado. El momento Carlos Que Maldonado, es el como cierre olvidarlo. de la inscripción de primarias. Claro, el próximo viernes cuando estemos aquí, los que estemos trabajando el viernes 2 de Exacto, mayo, si entiendo exacto. bien, pero en fin, aquí estaremos, supongo. Que No esto sé, está si vamos, funcionando. no sé si vamos a estar los tres. Pero bueno, Pero bueno. Pero la mayoría. pero la mayoría. Van a estar las candidaturas ya inscritas. Hay que recordar lo que fue ese día hace cuatro años. Hace 4 ¿no? años, sí. Esa secuencia, porque fue pocos días después de la elección de convencionales de gobernador y de alcalde, ¿se acuerdan? Cuando se bajaron, en fin, se produjo todo el dominó entre Pablo Narváez, Largo, etcétera. Ahora, ¿qué es lo interesante que está pasando aquí, creo yo? Uno, es la decisión que pueda o no tomar el Partido Socialista, que a mi juicio, cuando lanzó la candidatura de la senadora Bodanovich hace 2 o 3 semanas atrás, quiso lanzarla para, supongo yo, para quedarse en posición de fuerza, para bien o negociar o bien a ir a una primaria con cierta prestancia. Y lo que se ha visto, es cierto que el lapso es corto, pero en fin, así son los tiempos políticos, es que hoy día el Partido Socialista está más débil para negociar que hace 2 semanas, porque esa candidatura Increíble, no ha aprendido por ningún lado. Por tanto, esa apuesta, si yo entiendo bien, hay cosas que se me pueden ir, pero hoy día el Partido Socialista tiene menos poder negociar que hace 2 semanas porque esa candidatura no está aprendiendo y por tanto yo no siento que Carolina Toá esté especialmente preocupada por esa candidatura. Porque en una primaria, es verdad que el Partido Socialista es un partido orgánicamente fuerte, pero una primaria donde votan por lo menos 1 millón de personas, sería como el piso de esa primaria entre 1 y 2 millones, la verdad es que la máquina del partido, mientras más gente vota, más se diluye. Y lo otro que yo estoy mirando también con mucha atención es cómo los candidatos oficialistas se empiezan, algunos de ellos, no todos, por supuesto, el diputado Winter no, pero se empiezan a desmarcar del gobierno de modo cada vez más significativo. Y me pregunto si eso no es una progresión, o sea, si no estamos entrando en una curva ascendente, donde esa discusión, donde en el fondo, donde el eje de esa primaria va a ser cuánta distancia tomas tú o no del gobierno. Y es verdad que el presidente esta semana dijo, es natural que esto ocurra y los candidatos tienen que diferenciarse, tuvo una frase de ese tipo, pero yo no sé si al gobierno esto le va a seguir resultando simpático, si es que es verdad lo que yo digo, que esto está recién empezando y que esto va a ir en ascenso, donde los candidatos van a tener que tomar distancia de un gobierno. Y con esto cierro, donde yo no, o sea, entiendo por qué lo hacen, pero también entiendo el punto del diputado Winter de que hay un público fiel al gobierno, que se ha mantenido en torno a los 25 o 30 puntos, y que también es el público que va a ir a votar a la primaria. Entonces también hay acá, no es tan simple distinguirse el gobierno, porque el público de la primaria quizás quiere que Ni esté tanto muy ni orgulloso del tampoco, gobierno. Entonces claro. no es lo mismo la campaña de primaria que la de primera vuelta, pero en fin, son puras preguntas interesantes que están sobre la mesa. Patricio Fernández. Responde Sí. todas ellas. No, o las complejizamos todas ellas. A ver, yo creo que hay varias maneras de distinguirse del gobierno. Porque, por ejemplo, Carolina Toá, o sea, lo que está en las primarias, lo que va a estar en buena medida en juego en las primarias, es justamente cuál es la relación y con qué alma del gobierno, más o menos parece, ¿no? Es como algo así. Porque Carolina Toá ha sido la ministra del Interior, pero al mismo tiempo dista mucho o ha sido una correctora de lo que podría ser el alma inicial del gobierno. Entonces se empiezan a producir, yo creo, cosas por el estilo. Ahora, no es tan distinto a lo que pasa en la derecha con el gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo. Tú ves que se produce un mismo enredo. Hay quienes, o sea, la nueva derecha, la así llamada nueva derecha, Están felices de que esté empleando ese término. ¿ah? Te lo aseguro que hay mucha gente celebrando en este instante, Pato. Exacto. Acaba de hacer feliz a mucha gente. Lo logramos. Es que es bien incómodo para Chile Vamos esa distinción, que creo que además no se ha hecho suficiente énfasis en que aquí no es que apareció, no es que le apareció a Evelyn Matei una candidatura por la derecha, le apareció a Chile Vamos una coalición. Esa cuestión es bien dura. Porque incluso la pregunta ya no es si vamos a hacer primarias, todo, no sé qué, es que hay como otra primaria en ciernes, o potencialmente otra primaria en ciernes. Ya no es posible que haya una primaria, pero en el fondo, si se baja uno de los dos candidatos que están a la derecha de Evelyn Matei tiene un problema. Y tiene un problema gordo. Y yo creo que desde el momento en que aparecen estos dos compadres haciendo una alianza para las parlamentarias, algo de esto, si es que no te lo están murmurando, no sé qué te están diciendo. Exacto. Y uno podría incluso empezar a especular como en esa coalición, mientras todos los dardos van a un personaje como Kaiser,
opuesto como el que se lleva las fuerzas hacia lo extremo, empieza a emerger un Kast como moderado y empieza a quedar como un otro mundo afuera y se empieza a generar una disputa al interior de allá. Es enredado, yo creo que es bien incómodo para... Y de hecho, esto tiene, y con esto voy a llegar como al tema de las primarias, más bien en la centroizquierda, la ausencia de primaria en Chile Vamos, yo creo que sin duda le abre además un espacio o de alguna manera muta la primaria del oficialismo. Que aparentemente va a ser la única. Ya, porque Porque no hemos tenido una sola primaria. ¿qué es lo que...? Porque Piñera, Osandón, Tenía una Kast del fueron frente- con con el Sánchez y Frente Mayol. Amplio, exacto. Y después tuvimos Sichel, Lavín, Desbordes, Briones, que Con fueron con Boric Boric Jadwe, Jadwe. Entonces sí. va a ser la primera vez que tenemos una sola primaria, por tanto que el espacio político va a estar... ¿Y Súper qué- copado, y si es competitivo, o si es controvertido, Si queda atractivo. si es claro. atractivo, exacto, va a copar la agenda, Claro. va a tender a copar la agenda. Y no solo la agenda, sino que te libera a todo un mundo para votar. Además, Es que es bien importante. todos los que son independientes pueden votar. Es bien importante, porque los que hubieran quedado capturados en la primaria de Chile Vamos, hoy día se vuelven también un posible botín para ir a votar a la primaria Eres un oficialista. potencial votante que antes no lo era. Es un potencial votante que antes no lo era. Lo que le abre, de alguna manera también le abre el paño, yo creo, a Carolina Toá. Porque ese potencial votante que queda ahí no es No un Va a votante elegir por ese lado, ¿no? difícil Claro, imaginarse que vayan a votar por Gonzalo Winter. o digamos. por Janet Janet Jara. Jara. Por lo tanto, le abre algo. En todo este mapa, Paulina Bodanovich está fuera. Y yo tengo la impresión, y aquí para contestar o seguir con uno de tus temas, que además era, tal como dijeron ustedes, era mucho más fuerte potencial que en hechos. Claro. Era más fuerte como amenaza. Era más fuerte como amenaza. Y a los socialistas les gustan las encuestas. Y se guían bastante por las encuestas, razón por la cual yo creo que una representante de ellos que colea lejos, muy abajo en las primarias, es algo que no entusiasma al partido en su totalidad, O sea, ni a los candidatos al Parlamento. Esto es lo que ha dicho muchas veces Alfredo Yañat, columnista de la radio y militante PS, además, digamos, que lo peor es salir cuarto. Entonces, tienen de aquí al miércoles. Ahora, esta es una trampa en la que entraron solos, así que yo no me voy a de lamentar, alguna ¿no? manera es lo que se encerró la Jimena Jara ayer también acá. Yo no me voy a lamentar de esto, porque se metieron solo ahí, digamos, el problema tendría que resolver el hoyo, pero de aquí al miércoles o bajan la candidatura, pero es muy inexplicable porque no va a haber una razón para haberla subido hace 2 semanas y bajarla ahora, o se exponen a una humillación mayúscula, donde van a salir todavía peor parados. Así que la idea era negociar mejor. Ninguna de las dos alternativas me parece que estén negociando mejor, O porque se una Paulina baja- Bodanovich última, con muy pocos puntos respecto a otros candidatos que marcan 20-30, chuta, es una situación fuerte para el PS. O se baja siendo candidata más adelante, que creo que también se puede. Pero todo es para peor, Todo es para peor. todo es para peor. Porque O sea, inscribirte para bajarte después también es bien Es bochornoso. bien bochornoso. Y peor, el peor escenario de todo es que te bají y tu nombre siga en la Y papeleta. sigue la papeleta porque ya no te puedes Porque bajar. ya no te puedes bajar, no te puedes bajar técnicamente. legalmente. yo claro. creo que hay algo además que ha cuajado en la población, en esos porcentajes miserables de población al que pertenecemos, que está atento verdaderamente a estas cosas. Pero es que es una candidatura absurda. O sea, yo creo que esa cuestión ya está muy decantada. Es inexplicable, salvo por las miserias Por de unas la dinámicas, digamos. miserables y Claro. ridículas, digamos. Sí, sí, La, sí. la Beatriz Apud me contaba hace un rato, en off, que sus fuentes en el Partido Socialista le dicen que si el Partido Radical, por ejemplo, que no tiene candidato todavía, Porque le negó la puerta a Marco Enrique. le cerró la puerta a Marco Enrique, a Ominami. Si el Partido Radical se decanta por Carolina Toá, para el socialismo es un problema importante. Y no deja de razón. Si miras la votación de concejales del Partido Radical, No, el Partido no deja Radical de mueve su razón. ficha, mueve su ficha. Ahora, que estemos todos, como comentábamos antes, que estemos todos mirando atentos al Partido Radical lo que pasa, porque esto define, te habla bien de lo que está Del- ocurriendo. del estado de las cosas. Y la pregunta es, ¿qué le puede ofrecer una candidata que no marca nada en las encuestas al Partido Radical por subirse a un tren que parece que no sabemos si va a partir siquiera, digamos? Entonces, es muy difícil ir a convencer a alguien de subirte a este tren, pero si este tren lo más es bastante probable que no parta. Y el Partido Socialista, de los partidos, sabemos ya que en Chile los partidos están representando cada vez menos, poco y nada. Pero si hay un partido que todavía ha tenido una presencia, tiene un cuerpo, tiene en fin, Tiene su celebración hoy día en la noche, en un, Ya. en un teatro. es y el con Partido bandas y Socialista. todo. Y que el Partido Socialista termine como rebajado
como muy atrás, sin posición, en lugar de ser Un articulador. un importante. articulador importante, en lugar de estar siendo Un partido aquí. incidente, O digamos. sea, está llamado a ser la locomotora de la candidatura de Ahora, Carolina Toá, no a ser... efectivamente. Pero como se ha recordado muchas veces en esta misma instancia, en esta radio, en las dos últimas presidenciales, Las ¿no? dos últimas. El Partido Socialista, no sé cómo decirlo elegantemente, pero ha aloqueado. dado pena. Digamos. Y lo que pasa Tanto es que con la Alejandro Guillier bajando a Lagos como con Pablo Narváez. Ya, pero es que la candidatura de Guillé ha envejecido mal en un sentido, pero pasó a segunda vuelta, como se tuvo... Claro, pero no dejó nada. Eso sí. No dejó nada, porque si tú vas a perder una presidencial, esa presidencial estaba más o menos perdida, se sabía. Dejó una posible candidatura parlamentaria para el propio Alejandro Guillé, digamos. Tú dejas algo, dejas una idea, un liderazgo, una tesis, un proyecto. Y el PSSB renunció a dejar nada por un candidato efectivamente marcaba en la encuesta. Llegó a segunda vuelta, pero después Alejandro Guillier no, digo políticamente, esto es una crítica política y no es personal, por favor, políticamente Alejandro Guillier no fue nada después de esa elección presidencial. Pero mira, yo Insisto, mal negocio. se lo he comentado a algunos amigos, pero cuando yo leí la entrevista a Camilo Escalona el domingo en El el domingo en el Mercurio, Mercurio, sí. a mí de verdad me cuajó en la cabeza la imagen como de una persona encerrada con una bata adentro de una sede partidaria, con las persianas cerradas, Pero tiene con el timbre. pantuflas. Pero tiene el timbre. Claro, pero era toda una conversación. Tiene la experiencia, ojo. No, está bien. Y todo lo demás. Porque en la entrevista él decía que él era como una reliquia. Pero, una no, reliquia de la no, pero política. a mí lo que me llama la atención no es eso, una persona muy talentosa y Sí, muy po. inteligente. Estoy Por eso, hablando, no, estoy no. hablando del encierro. Ya. La idea como del encierro, Mm. de una cuestión que está como en penumbra, con las persianas cerradas y que no está... Que estamos tomando decisiones en función de dinámicas internas de- que no dialogan con lo que eso- está pasando afuera de esta casa. Eso es lo que quiero decir, a eso me Y refiero. el tipo es extraordinariamente talentoso para ordenar esa dinámica interna, pero si abre las ventanas ve que están pasando otras cosas afuera y que está haciendo un pésimo negocio. Y cuando las persianas están cerradas, tu mundo se convierte en lo de adentro. Claro. Y no te das cuenta que estás incluso exponiendo para afuera una discusión asfixiada que le interesa o que repercute en muy poco. Ahora, yo supongo que aquí el dilema que tiene también un mundo socialista es con Bodanovich me hundo y en contra de Bodanovich también. O sea, finalmente, si yo quiero un cargo, si yo quiero no sé cuánto, No, si yo porque quiero lo no sé más qué, llamativo- requiero Lo más el llamativo, apoyo de la presidencia y al mismo tiempo Porque- no es precisamente mi mejor pantalla para porque ganar. lo más Dale. llamativo es que su candidatura fue proclamada por unanimidad en el Comité Central, entiendo que es el órgano, pero me voy a perder en la... El Consejo General. En el Consejo General. Y uno conversa con gente, escucha, lee el diario y sabe que la cantidad de gente que piensa que esta candidatura no tiene destino es más o menos alta, y sin embargo fue proclamada por unanimidad. Ah, perdón, Comité Central, sí. En el Yo Partido diría que el Comité Comité Central, sí. sí. Y ahí nadie se atreve a levantar la mano. Pero después tú vas y conversas con la gente y te dicen, mira, no, si es verdad, no, esto no tiene sentido, pero ahí nadie Es una levantó la locura, mano. es súper loco. sí. Nadie levantó la mano. Y paralelamente, mientras eso sucedía, conocimos todos sendas listas de firmas Apoyando de a Carolina grandes Toá. personajes del Partido Socialista apoyando a Carolina Apoyando a Toá. Sí, Y po. eso se encabezaban con la A de Allende. Claro. Y había, por otra parte, militantes destacados del Partido Socialista. Yo me acuerdo porque mencionamos esa carta acá y me escribían, me decían, oye, pero eso no representa nada. O sea, había un ánimo de disputa, digamos. Había una pugna. Una pugna, exacto. Y yo creo que la sigue habiendo, pero en el Comité Central no cristalizó. Hay reunión el lunes, ¿eh? Ya, pero en esa Yo reunión de- deseo por en esa Paulina reunión deberían pasar Bodanovich, cosas. sinceramente, por ella, Capaz que pasan cosas. que zafe de esto, porque si no, esta llamada posiblemente tiene el riesgo de terminar muy mal. Muy mal. O sea, y aquí deben haber intereses al interior del mismísimo Partido Socialista que abonan o que le inflan la cambucha a algo con cálculos de otro tipo, que supongo porque que ya a esta altura Lo estará que está detrás de considerando. todo esto, supongo, en fin, no hay que ser un genio para saberlo, es la parlamentaria. Sí. Y las negociaciones de cubas parlamentarias en distintos lugares. O sea, acá hay un Excel con todos los distritos, las circunscripciones y con los candidatos potenciales que se están disputando los cupos. Ya, hoy día es día de fiesta en el Partido Socialista. De verdad que tienen la celebración hoy, de los Ya. 92 años. Buen ambiente, ánimo. En un Que lo pasen teatro. súper bien. Ponte tú el Teatro Marconi. No, el Teatro Marconi ya no existe, ¿no? Y que En un teatro. A mí Mira, ni siquiera me dice ya, nada, Iván. que abran. No, porque tú eres muy joven Yo y le de Viña. quiero mandar un saludo además y pedirle que abran las persianas, porque si hay un partido que verdaderamente todavía tiene
algo orgánica. Tiene cosas que ofrecer a esto y tiene una mutación interna por terminar de cuajar y tiene una modernización por encontrar Y un papel que y jugar tiene la fuerza y un relevante, papel por claro. encontrar el Partido Socialista de Chile. Bueno, Y en espérate. estos momentos está haciendo el loco. Ya. Saludos de Pato Fernández. Tienen la fiesta hoy día, tienen comité central el lunes, que entiendo es una cuestión procedimental porque tienen que aprobar el balance contable, digamos, del partido. Pero hay algunos que quieren meter el tema de la candidatura para el lunes. Porque el miércoles en la noche, el día Carlos Maldonado. El momento Carlos El Maldonado. instante Carlos Maldonado Instante. a las 23:59. Como diría Javier Cercas, la anatomía del instante La Carlos anatomía del Maldonado. instante Carlos Maldonado. Con Daniel Mansuy y Pato Fernández. Recomendaciones para hoy. Pato Fernández comienza. Oye, a propósito de la muerte del Papa, vi un documental de Wim Wenders, ¿Ya? que no sé si está en Max. Es un documental del año 2018. No es que sea un documental extraordinario porque es prácticamente una cámara fija que entrevista a Wim Wenders al Papa. Y con esto paso también a un muy breve comentario sobre el asunto. Yo creo que el Papa ha crecido, este Papa creció y lo hizo crecer especialmente el contexto en el que muere, en el que termina, digamos, su mandato. Es casi un espacio de resistencia, de atención a los débiles, a los pobres, a los frágiles, en un mundo trampista que está festejando con demasiada excitación el triunfo, el winner, etcétera. Creo que la sensibilidad que tiene Wenders, tipo que ha hecho París, Texas, Días Perfectos, que ha buscado eso, entendí por qué le hizo esta entrevista, que aparentemente es tan simple, es tan modesta, es tan poco ampulosa. Creo que puede venir bien, lo recomiendo ver. Se En llama Max. El Papa Francisco, un hombre de palabra. Un hombre de palabra. En Sí. Max, disponible en streaming. Daniel Mansuy. Yo ya he recomendado algunas cosas que ha hecho mi buen amigo Patricio Domínguez, que es un profesor de Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, que está empeñado en una traducción de los clásicos y acaba de publicar una traducción de Cicerón que se llama Sobre la vejez por universitaria, con un lindo estudio preliminar. Un libro muy lindo de Cicerón, pertenece al género consolatorio, o sea, a la idea de que la literatura filosófica puede consolar, digamos, respecto a los males de la vejez. Un libro, en fin, forma parte del canon, digamos, romano. Quedó muy bien la traducción, muy bien la edición, muy lindo todo. Hay un episodio de réplica sobre este libro, así que también pueden escucharlo. ¿Dónde se Enterarse publica esto? ¿Ah? ¿Dónde lo publica? En universitario. Así que muy recomendado la traducción de Patricio Domínguez de Cicerón sobre la vejez. Sobre la vejez. Sobre la vejez. Muy lindo el libro, es breve, son ensayos breves de Cicerón, ensayo no es el término, pero son textos breves de Cicerón que buscan ayudarnos a vivir la vejez para los que Tú no, porque para eres los que muy estamos joven, pero hay entrando. No, ya algunos, hay estamos algunos en entrando. esta mesa que ya estamos entrando. deberíamos empezar a leerlo Sí, ya. sí, Particularmente los que no van a estar el próximo viernes por el fin de semana largo. exactamente. Como Que dijo un deberían doctor, aprovechar el tiempo. como le dijo un doctor, un amigo mío que tiene mi edad hace Lo último, el raspado. hace no mucho tiempo, un doctor le dijo, mira, de aquí en adelante todas tus visitas aquí, todas son para problemas que solo van a empeorar. Con Daniel Mansuy y con Pato Fernández, que tengan un estupendo fin de semana. Muy buen Chao. fin de semana.